doy más, se acabó, hasta acá llegué, ya fue. Son frases que reflejan a veces agotamiento físico, emocional, espiritual, ¿no? ¿Quién en alguna oportunidad nos dijo, hasta acá llegué, ya fue, no doy más? ¿No? Son estados que podemos vivir, que estados en la vida que se aparecen, pero qué bueno poder entender que el Señor no quiere que hagamos habitación, que hagamos nuestra vivienda en la tierra de la tristeza, sino que sean etapas en las cuales tenemos que pasar, pero hay que, con la ayuda del Señor, salir de ahí. Y hoy quiero compartirles la vida, la historia de un hombre llamado Elías, que pudo salir adelante con la ayuda de Dios y que atravesó distintos momentos, ¿no? Pero al final pudo ver la luz. Así que los quiero invitar a que puedan buscar en Primera de Reyes, capítulo 19. Les voy a leer la historia preciosa. Elías era un profeta de Dios, era un hombre que realmente amaba genuinamente al Señor. Y dice así Primera de Reyes 19, del versículo 1 al 18. Había un rey en ese entonces que se llamaba Acab, su esposa Jezabel, y eran personas malas que estaban en contra de Dios y se daba una lucha entre el Señor, ¿no? y Acab y Jezabel. Dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha dejado con vida, que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael,
y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia!, ¿verdad? Y quería compartirles 4 momentos de esta historia para poder ir desarrollando. El título de este mensaje es Enfrentando el desánimo, el cansancio y la depresión. El primer punto es que vemos que surge el problema o problemón, porque dice ahí el versículo 1 al 3, Acab, el rey, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Acá tenemos a Jezabel, que ella adoraba a los Baales. Los Baales eran dioses paganos. Y de pronto Jezabel tenía 450 profetas de Baal y Elías los exterminó. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a sus criados. Y acá nosotros podemos ver un gran problema, en realidad un problema enorme. Saben que unos versículos antes, cuando Elías enfrenta a los 450 profetas de Baal, nosotros podemos ver 450 de un lado del Rin y del otro lado del Rin, uno, Elías. Era una pelea perdida, no había chances, ¿no? Parece que en ese momento, cuando uno ve cómo Elías se enfrenta a los profetas de Baal, parece que le habían sacado, creo que en uno de los hemisferios del derecho del cerebro está el miedo. Parece que se lo habían arrancado, porque él los enfrentó como si nada. Enfrentó a los 450 profetas de Baal, los destruyó, pudo ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces ahí es como que cerraba una etapa gloriosa. Él estaba viendo la gloria de Dios. Pero acto seguido, el rey le dice, che, mataron a tus 450 profetas. Y acá entra en acción Jezabel. Jezabel dice, lo voy a matar, ¿no? Y acá podemos ver que quizás hay situaciones durísimas de la vida que nosotros las podemos enfrentar con total entereza. Enfrentar a 450 profetas de Baal. Pero de pronto viene otra situación, el enojo de Jezabel, que lo bloqueó a este hombre. No era poca cosa el enojo de Jezabel, porque era la que manejaba el Estado. Tenía toda la persecución ahora del Estado, gendarmería, prefectura, la bonaerense, la federal, todos iban a tratar de encontrarlo a Elías. Imagínate que hoy todos te buscan, hasta la policía municipal. La tenía bastante difícil, pero vemos un hombre que pasó de un estado de guerra, de conquista, a que el miedo lo sumiera totalmente. Y cada uno de nosotros tenemos situaciones que nos desequilibran totalmente. Tenemos situaciones que nosotros decimos, esta situación me desestabilizó. No pensaba que era de esta manera y de pronto logra quebrarnos en algún área de nuestra vida. Cada uno de nosotros, quizás no son los 450 profetas de Baal, la persecución de Jezabel, pero nosotros hemos vivido situaciones o vamos a vivir situaciones que nos desestabilizan. Por eso qué bueno entendernos, y este era un hombre de Dios, tremenda la vida de este varón, y poder entender, dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Entonces es bueno reconocer qué es lo que genera que nosotros tengamos temor, qué es lo que nos puede estar generando el desánimo, el cansancio, aún incluso situaciones de depresión o angustia. El segundo punto, hay miedo, cansancio y depresión. Vuelvo a repetir, este era un hombre de Dios. Era una persona que de pronto no se había comprometido realmente, era un creyente. Y acá describe tan claramente la palabra el estado anímico de Isaías, que dice, de Elías, dice, y caminó el versículo 4, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Acá está describiendo las emociones, me quiero morir, ¿no?
no daba más. No doy más, se acabó, hasta acá llegué. Y dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. Él no estaba queriendo suicidarse porque entendía que es creación de Dios. De ninguna manera le corresponde eso a un hijo de Dios. Pero él acá está diciendo, Señor, quítame la vida porque no doy más. Señor, no me banco mi realidad. Se ve que tenía un agotamiento emocional, físico y espiritual que no daba más. Elías, quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados. Luego podemos ver otra reacción que nos ha pasado en más de una oportunidad. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Quién cuando no estuvo bien bajón no quería dormir? O costaba levantarse, parecía que la frazada o la sábana nos atrapaban y que no teníamos fuerza para levantarnos y enfrentar el diario vivir. Entonces acá podemos ver, hay miedo, hay cansancio, hay depresión, hay una situación de mucho dolor en la vida de este varón. Pero no queda todo acá, ¿no? Yo no sé la realidad que vos hoy estás viviendo, pero qué bueno poder entender, porque cuando nosotros leemos en Eclesiastés 3, compartió muy lindo el pastor Matías el jueves, ¿no? Que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Entendemos que pasamos por distintos momentos. Qué bueno prepararnos a la luz de la palabra para poder enfrentar aquellos momentos que realmente nos son adversos. Pero en medio del me quiero morir, no doy más, estoy harto, Señor, quítame la vida, aparece el trato amoroso de Dios. Acá el Señor entra en escena, como ha entrado muchas veces en tu vida y en la mía, y lo va a seguir haciendo. Acá él estaba totalmente desequilibrado emocionalmente, en todas las áreas. No sabía cuándo iba a caer el ejército, qué le quedaba de su vida. A su vez, había un dolor muy grande, porque él era una persona que amaba realmente al Señor. El Señor lo usó hubo como una competencia, no sé, como un concurso espiritual, a ver si quién ganaba, Jehová de los ejércitos o los Baales, y Jehová de los ejércitos ganó por goleada. Sin embargo, el pueblo seguía dándole la espalda a Dios, ¿no? Yo creo que la frustración era algo que también le había golpeado muy fuerte. Yo no sé, la frustración es cuando nosotros tenemos la expectativa de lograr esto y no lo logramos o logramos mucho menos. El sabor de la frustración es muy fuerte y tenemos que tener cierta tolerancia a la frustración, ¿no? Hay personas que automáticamente frente a la frustración, no sé, los chicos empiezan el CBC, la primera materia que les va mal, largan, por ejemplo, porque no tienen tolerancia a la frustración. Tenemos que tener cierta tolerancia. Pero esta situación era más allá. Hacía falta la intervención divina. Y miren el trato amoroso de Dios con Elías y el trato amoroso que Dios también quiere tener con tu vida y con la mía. Él conoce nuestra realidad. Elías se había quedado dormido, pero el Señor no. Los ojos del Señor estaban sobre Elías. Y acá quiero tratar sobre el trato amoroso de Dios, 3 maneras en las cuales lo trató. Dios desea renovarnos físicamente. Dice en 1 Reyes 19, del 5b en adelante, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre las brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a levantarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Fíjense que acá esta persona estaba ahí deseando morirse. Y de pronto el Señor le prepara un alimento, ¿no? Y le dice, levántate y come. Y en los momentos que nosotros estamos bastante mal, desanimados, angustiados, alimentarse bien físicamente, descansar es re necesario. No sé si les ha pasado en tiempos de angustia. Yo me acuerdo en mi adolescencia, un tiempo bastante difícil
andaba flaco, ¿no? Comía poco porque me había pegado muy fuerte la tristeza hasta que conocí al Señor, ¿no? O tuve un encuentro con el Señor, ¿no? Y qué importante, ¿no? Cuidar el físico en tiempos de desánimo, en tiempos de angustia. El descanso también es tan necesario cuando estamos pasados de estrés, cuando nuestra mente no da más, poder tener tiempos de descanso. Y acá, bueno, comió algo especial hecho por el Señor que le dio una fuerza sobrenatural. No sé, era mezcla de Quaker más Danonino, más no sé qué cosa, ¿no? Algo especial del cielo que le permitió caminar 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Dios desea renovarnos físicamente, pero no se queda ahí. Dios desea renovarnos emocionalmente. Y la parte emocional es extremadamente importante, porque podemos estar bloqueados emocionalmente. Nosotros acá podemos ver que él realmente tenía un bloqueo emocional, estaba ahí metido, ensimismado en su mundo, y era una realidad dura. No es que, qué flojo Elías, había un ejército que lo estaba buscando. Dios desea renovarnos emocionalmente. Dice, allí pasó la noche, el versículo 9 en adelante. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Nosotros podemos ver acá que Elías necesitaba desahogarse y Dios estaba dispuesto a escucharlo. Hermanos, a veces tenemos un mundo interior tremendo. A veces hay algo que nos pesa tanto. Elías necesitaba abrir y empezar a contar, Señor, me pasa esto. Y el Señor arranca, dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, ni lerdo ni perezoso, le empieza a contar, a sacar de adentro todo lo que él está viviendo. Estrategia satánica: cuando estás mal, cállate. Cuando estás mal, no busques ayuda. Cuando te estás quebrando, quebrate solo, calladito. Esa es la estrategia del mismo demonio, de Satanás, porque nos quiere ver quebrados. Quiere que hagamos una habitación en la tierra de la depresión, en la tierra del cansancio, del desánimo. Ahora, qué hermoso poder entender que el Señor acá interviene. ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora, el Señor obra de muchas maneras. Quizás el Señor pone gente cerca tuyo y qué bueno uno poder contar lo que nos está pasando. Hermanos, a veces llevamos cargas, pero realmente insoportables a nivel emocional. Yo recuerdo que situaciones traumáticas de la niñez vividas a los 5 o 6 años, la pude contar recién a los 19 y fueron 13 años durísimos por no hablar, por cerrarme. Ahora, qué bendición que hay cuando nosotros podemos buscar personas que nos aconsejen y empezar a hablar, empezar a descargar eso, porque emocionalmente necesitamos compartir las cargas para que otros puedan ministrarnos. Y el Señor también quiere que nosotros podamos contarle. Si hoy el Señor te dice, ¿qué te está pasando? Comentale lo que estás viviendo, tu realidad, por más dolorosa que sea. Saben que a veces es tan duro lo que podemos vivir que hasta nos cuesta ponerlo en palabras. Pero qué lindo cuando nosotros lo logramos hacer, porque el Señor empieza a hacer algo tremendo en tu vida. El Señor no nos quiere debajo del arbusto diciendo, quítame la vida. El Señor nos quiere alimentar y decirnos, largo camino te resta. Acá de ninguna manera termina todo lo que vos estás viviendo. De ninguna manera hay más para vos y para tu vida. Esta es una foto, pero no es el final de la película. Satanás es un experto en hacernos creer que la foto que estamos viendo hoy de nuestra realidad es el todo.
pero en realidad la película se sigue desarrollando y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso en esta mañana, si el Señor te dice, ¿qué haces, hijo? ¿Qué haces, hija? ¿Qué estás viviendo? Vos podés desarmarte en la presencia del Señor. Él abrió la boca y le dijo, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Le estaba diciendo, Señor, te amo. Señor, yo te amo. Él está diciendo, me consume mi amor por ti, me desgasto de amor por vos, Señor, Dios de los ejércitos. Y le dice, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a todos tus profetas los han matado a filo de espada. Estamos viviendo una tragedia. Él lo sentía como propio porque se sentía parte del equipo del Señor. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Por eso el trato amoroso de Dios quiere renovarnos físicamente, pero también quiere renovarnos espiritualmente. Si hoy estás bloqueado espiritualmente, quebrado emocionalmente, vení a la presencia del Señor, decile, Señor, sana mis heridas, levántame. Señor, no quiero declarar en este momento el quítame la vida. Harto estoy de todo esto. Dios desea renovarnos espiritualmente. No alcanza con lo físico y con lo emocional. Es necesario, pero es insuficiente. Ahora viene lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Dice el versículo 11 al 13, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, o un silbo apacible, como dice la Reina Valera. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, nuevamente el Señor le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Elías se ve que tenía los sentidos bloqueados, ¿no? Y de pronto el Señor dice, te quiero mostrar algo, salí de la cueva, ¿no? Y el Señor empieza a mostrar distintas manifestaciones de su poder, ¿no? Tremendas. Y puede ver un viento recio que hasta rompía las rocas, ¿no? El fuego, el terremoto. Elías había pasado momentos tremendos y ahora estaba entre el fuego. Yo me imagino a este hombre, quizá todavía seguía medio bloqueado, estaba entre el viento tremendo, el terremoto, el fuego. Hermano, cuando hemos estado con la cabeza saturada, ¿no viene bien el silencio, el silbo apacible? Quizá como pentecostales pensamos que siempre es fuego, fuego, y el fuego es hermoso. Pero hay momentos donde necesitamos el silencio, el silbo apacible de Dios. Necesitamos que el Señor se nos revele. Quizás otro necesitaba únicamente el terremoto, u otro necesitaba el fuego. Hermanos, el Señor nos trata de una manera tan personal. El Señor sabe qué es lo que está necesitando tu vida para moverte del estado en el cual vos te encontrás. Yo lo desconozco, pero el que te creó, el que entregó a su Hijo por vos, bien lo sabe. Qué hermoso saber, ¿no? Y acá Elías que le vuelve a responder lo mismo. El cuarto y último punto, reenfocando la mirada. Acá es como que el Señor, qué hermoso el Señor, porque las situaciones no habían cambiado. Elías seguía siendo Elías y el ejército o el Estado de Israel lo seguía persiguiendo. Es decir, Elías estaba en el mismo problema que antes. Es decir, las situaciones externas no habían cambiado, pero algo empezó a cambiar dentro de Elías. Y el Señor le empieza a hablar de otra manera. En medio de la tormenta,
en medio del desánimo, del agotamiento, de la depresión, el Señor le empieza a hablar de propósito. Le empieza a hablar de, mirá, tu carrera no se ha terminado. Hay un propósito grandísimo que lo que hoy estás viviendo no te va a impedir verlo ni vivirlo. El Señor reenfoca a Elías. Elías estaba centrado en que lo perseguían, en que habían matado a todos los profetas. Miren acá, reenfocando la mirada en Primera de Reyes, del 14 al 18. Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Miren la respuesta del Señor. Todo lo contrario a lo que él a lo que podría haber pensado. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino. Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, y ahora el Señor le da unas tareas pero privilegiadas. Él tenía que ungir al rey de Siria, ahí dice de Aram. Tenía que ungir también a Jehú, rey de Israel, y levantar a un profeta que lo iba a suceder. Es decir, él en un momento le dijo, Señor, quítame la vida. Ya está. Pero el Señor tenía tanto para él. Por eso quizás hoy, en esta mañana, hay algún desanimado, alguien cansado en esta mañana, alguien en depresión. Y el Señor tiene tanto para nosotros. Hay una historia que se está escribiendo. Yo te quiero animar hoy, déjate impactar por el Espíritu Santo de Dios. Él tiene alimento para tu vida. Él quiere levantarnos de una manera poderosa y gloriosa, ¿no? Entonces acá podemos ver que el Señor le dio propósito. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel y también a Eliseo para que te suceda como profeta. Es decir, había un montón de propósito en su vida. Y qué lindo poder saber, Señor, vos también tenés propósito para cada uno de nosotros. Hace 21 años atrás nacía nuestro hijo Nehemías y nosotros teníamos altas expectativas que nazca y llevarlo a casita, ahí el mismo día, ¿no? O al otro día a veces había que esperar. Pero las cosas se complicaron. Nació nuestro hijo y bueno, el primer día no comió y el segundo día lo trasladan a Capital y le hacen una punción lumbar y le sacan líquido cefalorraquídeo y tiene que estar transparente como un agua cristalina y le sacaron pus, ¿no? Él estaba internado, mi esposa también había tenido los efectos de la peridural, de la inyección para dar a luz, ¿no? Para disminuir el dolor. Y la doctora nos dice, viene la doctora, Liliana estaba ahí internada también, y nosotros que habíamos estado con todas las altas expectativas de llevar al bebé a casa, nos dice, bueno, miren, hay probabilidades de que no pase, y si pasa, probabilidades de que quede ciego, de que quede sordo, o que quede con una gran secuela, ¿no? Un chico con las facultades disminuidas, ¿no? Y ahí fue la frustración tremenda. Recuerdo que cuando preparaba esto, recordaba específicamente esos momentos, ¿no? Que fue como un golpe que no lo ves venir, porque hay golpes que uno no los ve venir. Y de pronto ahí entramos 21 días del internado, Liliana también unos cuantos días, todo entubadito, ¿no? Y demás. Y queríamos dormir. Yo me acuerdo de esa etapa, siempre muy activos los dos, queríamos dormir. Y mi suegra, porque fuimos a parar a la casa de ella, que vivía en Capital, nos cocinaba tan rico, ¿no? Y lo único lindo que teníamos durante esos días fue esa comida rica, ¿no? Pero también en esos momentos el Señor empezó a aparecer de distintas maneras. Todos los días venía un pastor que yo había conocido hace muchos años, jovencito, a traernos palabra,
¿no? Ahí al Dupuytren, a la clínica donde estaba, el Señor nos ministraba. Y así el Señor nos fue proveyendo, nos fue asistiendo espiritualmente, el Señor nos habló y se reveló, hermanos, de una manera, cuando uno tiene el corazón quebrantado, lo ves al Señor. El Señor aparece, ¿no? Y bueno, y le dieron el alta a nuestro hijo. Este año, si Dios quiere, está cursando su último año en la facultad, sirviendo al Señor, no quedó con secuelas para la gloria de Dios, pero la foto, hace 21 años atrás, fue tremenda y destructiva en ese momento, ¿no? Señor, ¿no? Quítame la vida, Señor, hasta acá. Pero qué hermoso saber, no quedarnos con la foto, entender que Dios está en medio de un proceso porque nos ama y que el proceso termina bien porque a los que amamos a Dios todo, aun si nuestro hijo hubiese quedado con secuelas, hubiese sido lo mejor para nosotros dentro de la voluntad de Dios. Pero poder entender, hermanos, que no te desanimes por tu realidad hoy. Entregásela al Señor y dejá, porque necesitamos la intervención divina. No hay palabra que pueda hacer lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Él es el consolador. Él viene a sanar a los corazones quebrantados, a darnos fuerza. Quizás hay alguien que dice, no doy más, interiormente agotado, pero en esta mañana yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que puedas tener nuevamente, como Elías tuvo muchos encuentros con el Señor, que te encuentres con Jesús, que te encuentres con el Espíritu Santo del Señor en esta mañana, que puedas desbloquearte emocionalmente. Si el Señor te dice, ¿qué te pasa? Señor, me está pasando esto y duele. Señor, me está pasando esto y me quiebra. Señor, me está pasando esto y me bloquea. Déjate atender por el Señor porque Él te ama y tiene los recursos para sacarnos de ese lugar. Cierro con este versículo porque es hermoso el Señor. El Señor le dio un propósito glorioso a Elías. Pudo ungir a esos 2 reyes y a Eliseo. Si hoy estás pasando por un momento difícil, el Salmo 30, versículo 11 y 12, dice así: convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Nuevamente, la Reina Valera, que la tenemos tan incorporada, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile, en danza. Convertiste mi lamento, es decir, hubo un momento de tristeza, de angustia, de depresión. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto, es decir, había un momento que sentía que la muerte estaba ahí, o había un momento donde había que pasar el luto, había que vivir el tiempo de luto. Pero dice acá, me quitaste la ropa de luto y lo mudó. Dice, y me vestiste de alegría. ¿Para qué? Para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Es decir, hay un propósito en la libertad, en la sanidad, para que glorifiquemos su nombre. Es decir, Dios te quiere sacar de la tierra en la que estás viviendo para que glorifique su nombre, para que nosotros podamos glorificarle. Dice, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. En esta mañana quiero orar con fe. Yo sé que el Señor está obrando, su palabra es poderosa. Y sé que acá hay fe. Hoy hemos venido a buscar al Señor, así que vamos a orar. Yo quiero invitar a los músicos que puedan estar pasando. Y te quiero animar hoy, si estás enfrentando el desánimo, el cansancio, la depresión, que te puedas hacer fuerte en esta mañana, que puedas tomar una firme determinación de buscar al Señor. El Señor que te está amando, que te está buscando. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Tan claro fue Elías, ¿no? A veces queremos esconder lo que estamos viviendo.
Y él fue tan claro con el Señor, se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Hermanos, no se podía esconder eso, ¿no? Y quizás lo que hoy vos estás viviendo tampoco se lo puedes esconder al Señor. Pero el Señor aparece, el Señor viene al encuentro tuyo. Él te ama y Él te va a sacar del pozo de la angustia. Yo te quiero animar en el nombre de Jesús, ¿sí? Así que mientras adoramos al Señor, porque hay muchos que ya hemos sido sacados y me vestiste de alegría para que te cante y te glorifique. Quizás hoy muchos ya tienen ropa de alegría y pueden cantarle y adorarle y glorificarle. Y otros necesitan en esta mañana buscar que el Señor transforme la realidad. Y el Señor lo está haciendo, el Señor está pasando por acá. El Señor conoce nuestra realidad. Y Él es galardonador, premia a los que le buscan. Por eso en esta mañana, qué hermoso, Señor, hemos venido a buscarte. Hemos venido a tener un encuentro. No me voy sin tu bendición. No me voy sin tu sanidad. Señor, no me voy sin dejar esta tristeza a los pies de Cristo. Sin dejar mi frustración, sin dejar esto que me agobia tanto a tus pies. Así que vamos a adorar al Señor, y si alguien en esta mañana necesita oración, vamos a estar clamando al Señor para que el Señor esté transformando realidades, para que el Señor esté transformando vidas. Pero no nos quedemos, seamos de acción. ¿Qué te parece? Creámosle al Señor. Creamos que como sacó a Elías, como tuvo un trato personal porque le amaba, también tiene un trato personal con tu vida, porque te ama, porque te ama, porque te ama. Él te está buscando, Él conoce ese dolor, y en el corazón quebrantado en este momento lo vas a conocer al Señor de otra manera. Y va a cambiar la ropa de luto por ropa de alegría, y va a cambiar el lamento en danza. Señor, creemos en tu poder. Padre, invocamos tu nombre en esta mañana. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y muy especialmente por aquellos que hoy están enfrentando el cansancio, el desánimo, la tristeza, la depresión, situaciones difíciles, angustiantes, Señor, que hoy tengan un renuevo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, levanta la vida de tu pueblo, de tus hijos amados, Señor. Oh Rey Santo, como interviniste, Señor, con tu hijo Elías, interviene hoy con cada uno de nosotros. Acá estamos ante tu presencia, buscadores de ti, Señor amado. Rompe todo bloqueo emocional en el nombre de Jesús. Señor Padre, aquellos que han quedado callados con dolores y traumas, Señor, rompe esos bloqueos. Señor, eso de haber estado en silencio tanto tiempo, Señor, rompe eso en tu nombre. Señor Padre, sana emocionalmente a tu pueblo, sana, Señor, físicamente, sana espiritualmente, Padre, que venga un renuevo del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, haz la obra gloriosa que has venido a hacer a este mundo. Sí, hazlo en esta mañana, hazlo en medio de tu pueblo. Muestra tu gloria, tu poder, tu sanidad, tu consuelo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor.
sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida